Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Perfiles del 6 y en esta ocasión agradecemos la hospitalidad de Reiner Matos Franco. Él es autor del libro Historia Mínima de Rusia, con quien vamos a platicar en un momento más, además de ser autor de este importante trabajo histórico publicado por el Colegio de México. Es docente en el TEC de Monterrey Campus Puebla, donde da hitos históricos de los siglos XX y XXI. También es colaborador frecuente de la revista de Historia Internacional Histor, es docente del Colegio de México, entre muchas otras actividades. Reiner, muchísimas gracias por atender a Canal 6 Televisión. Hola Julio César, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues decía ya como parte de la introducción, pues, tu fuerte, tu especialización ha sido sobre Rusia, su historia. Por ello, preguntarte precisamente, en el prólogo de tu libro, aspira a convertirse en una referencia clara y concisa sobre los principales avatares que atravesó la historia de Rusia durante casi 10 siglos. Lógicamente que mucha gente que no conoce tanto de la historia de Rusia, habrá unos especialistas, otros no, pero para aquellos lectores nuevos y no tan nuevos, ¿qué es lo que van a encontrar en este trabajo? Bueno, precisamente el libro inicia con la frase de que Rusia importa, ¿no? De que Rusia, nos guste o no, nos caiga bien o no, independientemente de eso, Rusia existe, Rusia importa, Rusia está todos los días en las noticias, Rusia está presente de muchas maneras distintas en nuestra vida cotidiana sin que lo sepamos, por muchas aportaciones que Rusia ha dado al mundo, pero también por su historia, su cultura, etcétera, y su actualidad también inexorablemente. Entonces, la primera idea con la que parte el libro y a partir de la cual fue escrito es que Rusia realmente importa. Para algunos más, para algunos menos. Rusia es, digamos, un país que no solo es el más grande del mundo, entonces de por sí ya de entrada no lo podemos ignorar, sino que además pues es un país importante, es un país relevante, e insisto, está todos los días, hoy más que nunca, en las noticias, pero antes de hoy también, en los últimos años, con el resurgimiento que ha tenido en estos 20 años la Federación Rusa en el sistema internacional, pues es un país que está allí, es un sistema distinto de pensar, de concebir las relaciones internacionales, de concebir lo que debe ser un gobierno, la relación con la sociedad, etcétera. Y es algo que tenemos que tener en cuenta muy claramente, más hoy en día que nunca. Seguramente las generaciones de jóvenes, no tan jóvenes, por estas campañas mediáticas de la Guerra Fría y años posteriores, pues se quedan con la impresión de una potencia que contrasta con otra potencia, con los Estados Unidos. Sin embargo, la historia, como tú decías, de Rusia es muy vasta, muy amplia en la cultura, en las aportaciones precisamente que ha hecho al mundo. ¿Nos podrías compartir precisamente parte de este legado ruso para el mundo? Bueno, hay muchos elementos que Rusia aporta al mundo. Va a sonar extraño, pero los rusos descubren la Antártida. Los rusos que están en el Ártico descubren la Antártida en la primera mitad del siglo XIX, 1820. Son marineros, navegantes rusos los que descubren la Antártida, por ejemplo, al menos oficialmente. Más adelante, bueno, hay grandes inventores a principios del siglo XX, por ejemplo, que inventan el iconoscopio, que sin eso no podríamos ver la televisión. Como sabemos también, otra aportación pues es 1920, el primer país en legalizar el aborto
en el mundo es Rusia. La República Soviética, sí, más de un siglo, la República Soviética Socialista Rusa, antes de que se forme la Unión Soviética, es el primer país en legalizar el aborto. El segundo es Ucrania, Ucrania soviética también, en 1921, con este pensamiento vanguardista de avanzada, socialista, revolucionario que había en aquel momento, ¿no? El corazón artificial, el primer satélite en órbita en 1957, el famoso Sputnik, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en el 61, la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, en el 63. Desde ahí hasta el Tetris, ¿no? que muchas personas, todavía a mí me tocó jugar Tetris de niño, pues también es una aportación rusa, el rifle Kalashnikov, el famoso AK-47, en fin, hay una presencia rusa, de Rusia. Yo agregaría de los mejores ballets del mundo. También. El ajedrez, porque, sí, porque no estoy mencionando siquiera las aportaciones culturales, ¿no? Si ya nos vamos a cultura, pues literatura espectacular, desde Pushkin hasta Tolstoy, Dostoyevsky, etc. Vasily Grossman. Música, incontables compositores, desde los Rubinstein, Glinka, Tchaikovsky, los cinco, ¿no? Rimsky-Korsakov, etc. En el siglo XX, Prokofiev, Shostakovich, etc. Ballets, pintura incluso, que no se conoce tanto, pero pues ahí está, está desde luego Wrubel, está Kandinsky, ya hacia el siglo XX, Malevich, los grandes vanguardistas, pues todos surgen del Imperio Ruso y tienen, todos estos artistas en distintas disciplinas tienen algo del Imperio Ruso plasmado en esas obras que aportaron al mundo. Stravinsky, quizás el compositor más importante del siglo XX, ¿no? que a lo mejor es gente que salió de Rusia en algún momento, antes o después de la revolución, por temas políticos o no, pero que algo plasman y algo dejan de lo que fue aquel Imperio Ruso, aquella multiculturalidad, aquella diversidad, donde no había solo güeros de ojo azul, ¿no? No había solo eslavos, sino que había toda una diversidad de personajes, de etnias, de grupos nacionales, de confesiones religiosas, etcétera, muy importantes, y todo se plasma allí. Y algo que me llama la atención precisamente en Historia Mínima de Rusia es que llamas a tener una visión, pero con todas las Rusias. Claro. Sí, y eso lo digo porque, bueno, eso es una traducción literal de Vsia Rusi, que significa literalmente de toda Rusia, aunque es una referencia al Rus o la Rus de Kiev. Todavía no se llamaba Rusia, era un estado medieval, una confederación de principados. En realidad es difícil traducir al español ese término de Rus. Pero, digamos, por Rus se entiende el origen cultural, y tanto los rusos hoy como los ucranianos hoy, como los bielorrusos hoy, pues abrevan de esa tradición de lo que fue el o la Rus de Kiev, que, a ver, no le pertenece a nadie por antonomasia, ¿no? Sino que fue un estado, fue un conglomerado de estados diversos, con poblaciones diversas, con una dinastía vikinga, básicamente, con una población sobre todo eslava, pero había de todo, había pechenegos, había cumanos, había un poco de todo. Eso se habla en la primera parte del libro. Pero lo que siempre he dicho yo que define a Rusia es su diversidad. Insisto, no hay solo eslavos. Estamos acostumbrados a que ruso sea, pues, en la imagen que te formas en la mente es un güero de ojo azul. Ajá. Pero no es así, hay de todo. Para la gente que no sabe, el cimiento, el origen de lo que hoy conocemos como Rusia está basado en esta multipolaridad, un mosaico cultural. Exactamente. Y siempre, desde la Rusia medieval, como lo he dicho, hasta hoy. Hoy en día Rusia es una federación, lo cual significa que, pues,
las provincias tienen cierto grado de autonomía con respecto al gobierno central. En Rusia, hoy en día, dentro de la Federación Rusa hay repúblicas que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, donde los niños en las escuelas aprenden en ruso y en su lengua local también. Hay muchas entidades autónomas en la Federación Rusa como herencia de lo que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética se funda en 1922, en diciembre del 22, con esa idea de ser una unión de repúblicas, al menos en teoría autónomas, socialistas soviéticas, pero al menos en teoría autónomas, cada una con su lengua, cada una con su componente étnico. Hay un gran historiador, Terry Martin de Harvard, que dice que aquel experimento soviético fue lo que se llama el imperio de la acción afirmativa, ¿no? Porque el gobierno soviético, sobre todo a partir del año 23, hace 100 años exactamente, lo que va a hacer es darle, por ejemplo, a los ucranianos o a los georgianos o a la gente en Kazajstán, que eran distintos, que eran tártaros, musulmanes de las estepas, nómadas, etc., darle a cada uno las instituciones culturales para ser una nación desde arriba, para evitar el momento en que llegue el nacionalismo desde abajo, ¿no? Entonces, la idea de Lenin era un poco esa, anticiparse a que llegue el nacionalismo desde abajo e impulsar el nacionalismo, o no el nacionalismo, sino una conciencia nacional desde arriba, sin que eso pusiera en peligro la estabilidad del Estado. Todos somos parte de... Exactamente, y esa era la gran frase ya a partir de los 30. El término famoso era la amistad de los pueblos, ¿no? Hay incluso una universidad hoy en día, la que era la Patricia Lumumba, en Moscú, la RUDEN, que se llamaba la Universidad de la Amistad de los Pueblos, ¿no? Entonces, que vengan todos los pueblos del mundo a estudiar aquí, a estudiar con nosotros, desde el mundo colonial, por ejemplo. Se le dan muchas facilidades en la Unión Soviética a muchas personas de África, de Asia, de América Latina que van a estudiar en la Unión Soviética, facilidades que no se les daban en otros países del mundo, ¿no? Entonces, hay algo ahí muy definitorio de lo que es o ha sido los diversos estados rusos, entre comillas, pero basado siempre en ese carácter multicultural. Ahora, lógicamente, también es una historia de luces y sombras, porque también hay que decirlo, pero en la actualidad, lamentablemente, no solo Rusia, vivimos un entorno global muy polarizado. ¿Cómo entender la importancia de Rusia en este contexto internacional? Bueno, otra vez yo parto de la idea de que Rusia importa. Es el país más grande del mundo, de entrada no lo puedes ignorar, es uno de los países con los ejércitos más cuantiosos y más profesionales del mundo, al menos en teoría. Es el país que tiene más armas nucleares del mundo. Todavía no sabemos exactamente cuántas, desde los años 50, 60 nos estamos preguntando cuántas armas nucleares tenía la Unión Soviética en ese momento y cuántas Estados Unidos, pero parece que tiene más que Estados Unidos. Quizás el tema nuclear ya no es tan central para las relaciones internacionales como lo era durante la Guerra Fría, pero es un factor que tú no puedes descartar de ningún modo, aunque las armas nucleares no se vayan a utilizar, ¿no? Siempre está la amenaza, incluso el gobierno ruso lo ha dicho en el último año y medio de guerra en Ucrania. Acuérdense que tenemos armas nucleares, ¿no? No significa que las van a usar. No es tampoco realmente una amenaza, es nada más un recordatorio del potencial, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera, obviamente, tú proyectas miedo y hacia adentro tú le dices a tu población, tenemos el control, ¿no? Y tenemos un poderío que no se puede comparar con el de otros países, ¿no? Entonces, por esos temas, Rusia creo que importa en el sistema internacional hoy en día, desde los últimos 20 años. Y Rusia ha buscado eso, y el gobierno de Putin ha buscado eso, regresar a la arena, a la esfera internacional en los últimos 20 años, porque en los años 90, pues,
Rusia brilló por su ausencia. Rusia tenía muchísimos problemas socioeconómicos. Después de la caída de la Unión Soviética, seguía teniendo esas armas nucleares, seguía teniendo un gran ejército, pero no había dinero, no había economía, la economía se cayó. De 1990 al 94 se cae el Producto Interno Bruto en 50%. O sea, la economía se contrae a la mitad, ¿sí?, de lo que era antes. Y por eso empiezan a surgir algunos círculos políticos que dicen, pues, tenemos que cambiar esto y tenemos que regresar a la esfera internacional, Putin entre ellos. Y cuando llega al poder en el año 2000, hace ciertas reformas, tiene algo de suerte porque crecen los precios internacionales del petróleo, Rusia crece en 7% en promedio anual, su PIB, y entonces, bueno, al final, sobre esa base es que el régimen ruso hoy en día, pues lo que vende es estabilidad, y lo que vende a la población, al electorado, es no volver a los años 90. Entonces, buscar como materializar este discurso de grandeza, ¿no? Y el tema de Ucrania, desde luego, pasa por ahí, ¿no? También. Me llama la atención, regresando a tu trabajo Historia Mínima de Rusia, la descripción histórica que vas dando, pero también de la mano con la literatura. ¿Cómo compaginas eso? Bueno, yo personalmente creo que no se puede entender la historia de ningún país sin revisar su cultura. Yo a mis alumnos les pongo mucha música, por ejemplo. Tratar de entender, tratar de vincular los procesos históricos, los eventos históricos con la música o con la literatura o incluso con la pintura, para tener una visión un poco más holística, más amplia, más fresca, también que no se quede nada más en el análisis, digamos, académico, un poco más redundante, un poco más aburrido, si quieres que lo digamos así también. Pero bueno, en términos de literatura, pues es algo que tampoco se puede ignorar. O sea, cuando tú eres un país que da un Pushkin, que da un Nikolai Gogol, que da un Dostoyevsky, que da un Lev Tolstoy, que en el siglo XX da un Vasily Grossman, que yo pienso que Vida y Destino de Vasily Grossman es la mejor novela rusa del siglo XX. O sea, tú no puedes ignorar eso, tú no puedes contar una historia sin contar eso. Y a través de eso, digamos, en el prefacio del libro, yo pongo una cita muy larga de Gogol, de Almas Muertas, de Nikolai Gogol, que creo que es una de las mejores obras rusas del siglo XIX, en la que Gogol habla de Rusia. Y es interesante, y habla de un momento en que el protagonista va en su carruaje, viendo el paisaje, y va describiendo ese paisaje. Y tiene algo así como un momento ¿cómo decirlo?, como de brillantez, un momento de que su conciencia se va muy lejos y empieza a divagar un poquito acerca de lo que está viendo. Y a mí me parece eso muy revelador, y me parece que es algo que nos ayuda a entender la realidad rusa de aquel momento por medio de la literatura. Y creo que es algo inexorable y que también al lector pues le gusta y le entretiene y le ayuda también a entender desde otras dinámicas. Y también, pues, al citar tal o cual libro, pues el lector puede ir a buscar, a leer en otros medios. Entonces, creo que eso hace también más dinámica la lectura, a fin de cuentas, ¿no? Y que a final de cuentas es enriquecedor, porque hay que decirlo, lamentablemente, sobre todo en México, se ha, de cierta manera, la cultura desde hace mucho tiempo ha tenido como a mucha gente se le hace aburrida, se le hace por desconocimiento, pues ajena a. El hecho es que la cultura pues debe ser compartida, no debe ser elitista, debe ser hacia las grandes masas, y creo que es un gran reto precisamente de cualquier gobierno en turno, pues a llegar el mayor número de trabajos culturales para el grosor de la población, ¿no? Sí, y de hecho ahí México podría tomar buenas lecciones de lo que hace el gobierno ruso en ese sentido, porque
a los niños en las escuelas pues se les pone a leer desde muy jóvenes muchos libros clásicos y otros no tan clásicos de la literatura rusa. Entonces, cuando los niños salen, y muchos poemas, se les pone a recitar poemas de Pushkin, de Tyutchev, etc. Y cuando los niños salen a lo que allá es, digamos, la secundaria o la preparatoria, ya tienen todo ese bagaje detrás, sí, independientemente de a qué se van a dedicar. A lo mejor van a ser ingenieros, pero ya tienen todo ese bagaje detrás y te pueden recitar un poema de Pushkin, cosa que es muy enriquecedora para quienes no somos rusos. Claro. Casi todo el mundo en Rusia puede recitarte un poema de Pushkin. O sea, ojalá aquí en México casi todo el mundo te pudiera recitar un poema de Sor Juana. Sí, o de Zahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? Pero no hay esa... Aquí, pues, desgraciadamente no hay esa prioridad, no es prioritario. Esa prioridad, ¿no? Sí, y bueno, lamentablemente nos apena decir que nuestro país a nivel mundial estamos en libro y medio, creo que estábamos en 2 y bajamos a libro y medio de lectura al año. Yo creo que en Rusia están 30. Algo, quizá menos, pero Rusia es de los países que más lectores tienen. Y tú vas en el metro y mucha gente va con el libro, a lo mejor con el libro electrónico, pero van leyendo. Es muy impresionante eso. Pues agradecerte, Reiner Matos Franco, esta breve charla precisamente de tu trabajo, Historia Mínima de Rusia. Para aquellos que no conocemos la historia de Rusia, este es un acercamiento guiado de la literatura. Ya mencionó a bastantes autores que ustedes van a ver en ese trabajo, y lógicamente para entender el contexto que actualmente vivimos de una gran nación como lo es Rusia, porque a veces, repito, por campañas mediáticas se le asocia con violencia, se le asocia con otro tipo de cuestiones, cuando detrás su vasta historia pues nos lleva a comprender lo que hoy es Rusia. Así es. Muchísimas gracias, Julio César. Y sobre todo eso último que dices, y saber separar lo que es la historia de Rusia y lo que es el pueblo ruso, y otra cosa es el gobierno, que hará cosas bien y hará cosas mal, y como todo gobierno, pero entender desde una perspectiva más amplia lo que es un país, pues conlleva una actitud mucho más abierta, ¿no? En principio. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de esta emisión de Perfiles del 6 y nos vemos en otro capítulo más con otro invitado especial aquí en Canal 6 Televisión. Muy buenas noches.